¿Cómo sigue la pandemia? ¿Cómo se han tomado las recomendaciones que se han hecho desde distintos centros, distintos especialistas por parte del gobierno? Bueno, para hablar de eso y de la evolución estamos junto a Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Bueno, estamos preocupados como todos. En realidad, ayer el ministro París afirmó que hay una leve mejoría en la cifra, aunque no se puede todavía cantar victoria ni bajar los brazos. ¿Qué les parecen a ustedes esas afirmaciones y están de acuerdo? Tenemos un pequeño, ahí sí. Sí, sí. La mejoría. Bueno, depende un poco cómo lo veas, porque en Santiago efectivamente el promedio semanal de contagios ha decrecido alrededor de un 20%, lo cual es, digamos, es en cierto sentido una buena noticia. Pero hay que tener dos prevenciones respecto a eso. Uno, que en buena parte eso está siendo contrapesado por un aumento bien significativo en regiones. Hay varias regiones donde el aumento de contagios, está aumentando aceleradamente, especialmente en Antofagasta. Y esa situación es preocupante también. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que efectivamente en Santiago la situación parece estar mejorando, hay como una primera señal de mejoría, pero fuera de Santiago está ocurriendo precisamente lo contrario. Y además, lo que hay que tener en cuenta es que el sistema hospitalario de Santiago lleva muchas semanas funcionando a sobremarcha. La gente nunca, o sea, hablar de colapso siempre es un poco polémico porque hay gente que dice que sí está colapsado, hay gente que dice que no está colapsado, y no hay una definición como técnica del colapso hospitalario, pero lo que sí te puedo decir es que en el sistema hospitalario de la región metropolitana hace semanas que se están ventilando personas fuera de las unidades críticas, hace semanas que esto significa que, digamos, la atención de cuidados intensivos es entregada en otro tipo de unidades como pediatría, como anestesia, como urgencia, en pasillos, en distintas partes. Y eso afecta naturalmente la calidad de la calidad de la atención sanitaria y estresa el sistema. Y con el nivel actual de contagios que tenemos, eso va a empeorar, digamos, porque esto es como o sea, el número de contagios se va acumulando para ir generando, o sea, es un flujo que se va acumulando que lo que hace es generar un stock de demanda hospitalaria, y ese stock de demanda hospitalaria sigue estando muy, muy alto. Y eso tiene un desfase, me imagino. Desde el minuto que vamos viendo las cifras hasta que van colapsando los centros, hay algunos días por lo menos. Así es. Y el problema de eso, entonces, es que eso, con la demanda hospitalaria actual, o sea, con el volumen de contagios que tenemos actualmente, no es suficiente para darle un respiro al sistema sanitario. O sea, efectivamente dejó de subir, y eso hay que valorarlo, pero necesita disminuir mucho más antes de que el sistema hospitalario pueda tomar un respiro. Y en cierta medida las relativas buenas noticias de la región metropolitana se compensan por las malas noticias en regiones, especialmente en Antofagasta. ¿No podemos hablar todavía de un pic? Mira, el pic uno lo sabe cuando ya lo pasó. Claro, o sea, La única manera de saber, es muy difícil verlo prospectivamente, porque ¿sabes lo que pasa? El PIC depende en gran medida de cómo se comporte una sociedad, su autoridad sanitaria y su población. Entonces, hacer una proyección sobre lo que uno mismo va a hacer es bien raro. Yo no sé si tú, por ejemplo, practicas algún deporte y si te pones una meta de ese deporte, tú no dices, yo proyecto que voy a salir a correr mañana, vas y sales a correr mañana, porque esa es la meta que te pones. Entonces, con la administración de la epidemia es un poco lo mismo. Las proyecciones dependen de lo que hagamos nosotros, son endógenas. Entonces, yo creo que más bien corresponde tratar de ponerse metas realizables y cumplibles, pero que atiendan a lo que queremos lograr. Más que
más que, digamos, proyectar los números. Pero el PIC efectivamente es algo que uno solo sabe varios días y semanas después de haberlo pasado. Hay un estudio de distintas universidades que dejan en evidencia que la velocidad de contagio estaría a los niveles más bajos desde que comenzó la crisis. ¿Podría eso sí ser una buena noticia? Bueno, en la medida que se mantengan probablemente las restricciones y sigamos así. El R0. Sí, hay varias personas que afirman que el R0 habría disminuido de bajo 1, y eso sería una buena noticia. No, o sea, yo no tengo una estimación independiente del R0. Eso es bastante... Hay maneras más simples y más complejas, pero yo no tengo una estimación independiente del R0. Pero estas disminuciones que estábamos comentando están alineadas con esa idea, pero hay que tener mucho cuidado con lo que significan estas noticias. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el nivel de reducción de movilidad que tenemos en la región metropolitana, este menos 35% de movilidad respecto de la línea de base, es más parecido al desescalamiento en otros países que a la cuarentena. O sea, lo que te quiero decir es que esta estructura de reducción de movilidad, si uno lo compara con otros países del mundo, se parece más a lo que otros países del mundo hacían cuando ya habían pasado el pic que a lo que otros países hacían cuando estaban antes del pic. Digamos, a más que una cuarentena estricta, se parece a las fases de desescalamiento en términos de movilidad. Entonces, es posible que incluso si pasamos el pic y corresponda, o sea, la política pública adecuada, pues cuando uno pasa el pic, sería más o menos igual la que tenemos. O sea, es probable que no tengamos que hacer nada distinto por bastante tiempo, porque nuestra cuarentena no fue muy estricta, nunca lo fue. Ahora, se está justamente discutiendo al respecto en los últimos días si es que deberíamos endurecer y hacer más efectivas las cuarentenas, limitar los servicios esenciales. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto a lo que debería hacerse? O si ya nos mantenemos en esto y seguimos así. No, o sea, nosotros creemos que efectivamente hay que disminuir los niveles de movilidad, porque los niveles de movilidad son muy altos. Incluso si estas noticias, por eso te digo, incluso si estas noticias se confirman, nuestros niveles de movilidad son muy altos. ¿Cómo te puedo ilustrar eso? Un par de números. El número de trabajadores esenciales que están autorizados a trabajar durante la emergencia son 2,3 millones de trabajadores. La fuerza de trabajo en Santiago son 4 millones. Estamos hablando de que un 60% de los trabajadores de la fuerza de trabajo está autorizada a trabajar durante esta cuarentena. El ministro Palacios salió el otro día tratando de aclarar ese número, diciendo que no eran todos al mismo tiempo, pero eso no es muy importante, la verdad. Ya, pero ustedes presentaron un estudio que justamente daba cuenta de que cerca de la mitad de la familia o la gente tiene a alguien dentro de la familia que sale a trabajar en algún momento. Bueno, es que por eso son dos problemas. Un problema, efectivamente, si salieran todos al mismo tiempo, la aglomeración en el transporte público sería mayor. Y si no salen todos al mismo tiempo y hacen un sistema de turno, la aglomeración en el sistema de transporte público va a ser menor y en, digamos, los sectores públicos de la ciudad, seguramente en el lugar de trabajo también va a ser menor. Pero ese no es el punto relevante. El punto relevante es que tienes 2,3 personas no quedándose en su casa. Ese es el punto central. Entonces, yo ahí la verdad creo que la explicación del ministro Palacio no es suficiente para nada. No es, o sea, es importante, tiene cierta importancia que los 2,3 millones de trabajadores no estén al mismo tiempo, pero no es lo más importante. Lo más importante es que esas personas no están en su casa y están haciendo un trayecto hacia sus lugares de trabajo y después volviendo a los barrios donde viven, y eso es un foco de contagio, indudablemente. Y, digamos, ese es el punto principal. Y por otro lado, un segundo número, que para mí también ilustra un poco el asunto, es hoy en día la ley de suspensión del trabajo cubre a cerca de 710.000 trabajadores a nivel nacional. Digamos que esto en verdad es un stock que se va acumulando y no necesariamente es sensativo, pero hagamos un ejercicio, el ejercicio más simple. Digamos que estos están todos radicados en la región metropolitana y que
y que corresponden a la misma fuerza de trabajo de la cual estamos sacando los 2,3 millones. Lo que tú ves es que por cada un trabajador suspendido, habría 3 trabajadores autorizados a trabajar durante la cuarentena. Y esa es una cifra que no hace ningún sentido, pues debería ser más bien al revés. Deberían ser más los trabajadores suspendidos que los que están autorizados a trabajar en cuarentena, si es que el concepto de esencialidad significa algo. ¿Sí? Entonces, ¿Y qué han propuesto ustedes en esa materia específica o cuando miramos los servicios esenciales? Porque eso también puede ser quizá muy subjetivo y para algunos ser casi todo esencial y para otros menos. mira, yo te diría 2 cosas. Uno, esto lo han hecho muchos países antes y llegan a una definición que es mucho más efectiva que la nuestra a la hora de reducir movilidad. Entonces, de alguna manera las declaraciones del ministro Palacio el otro día como que daba a entender que esto era una tarea imposible y eso no es cierto. Lo han hecho en otras partes del mundo y con mayor éxito que nosotros. Entonces, las realidades nunca son exactamente iguales, pero si podemos adaptar políticas públicas en otros ámbitos, seguro que podemos adaptar esto. Y te digo más, la metodología con la cual, por ejemplo, se determina la canasta básica del IPC es una canasta que está validada y es técnicamente robusta. ¿Cómo no vamos a poder hacer algo similar respecto de la canasta que se necesita para que la gente se quede en su casa? A mí me parece que no es. O sea, tampoco quiero decir que sea un ejercicio súper fácil, pero es un ejercicio que con el equipo de profesionales y con el tipo de capacidad científica y humana que tiene este país, es perfectamente factible y más aún lo han hecho en otros países. Si uno considerara esta, digamos, canasta, porque ¿cuál es la idea? Si uno construye una canasta de productos y servicios básicos que permiten a las personas quedarse en su casa, lo que uno puede hacer después es tratar de reconstruirla hacia arriba y ver quiénes son los que suministran esos bienes, los que producen esos bienes, los que tienen los insumos que permiten producir esos bienes, producir, digamos, reconducir la cadena de distribución y producción hacia arriba. Eso te va a encontrar con distintos desafíos, te va a encontrar con empresas que tienen distintos niveles de inventario y por lo tanto su capacidad de reducir las actividades productivas varía. Las empresas que tengan mucho inventario pueden reducir por un mes con mayor eficacia que las empresas que tienen un inventario más pequeño. Te vas a encontrar con empresas que hacen actividades no esenciales y esenciales, que están integradas horizontalmente. En ese caso vas a tener también que adaptarte a esa realidad. Lo que te quiero decir es que yo perfectamente puedo concebir un plan donde tú vas reconstruyendo esto y cuando te vas encontrando con las empresas, juntas, dialogas con ellas, con las empresas y los trabajadores de esa empresa y llegas a un acuerdo que sea razonable para implementar la cuarentena. Ciertamente esto no se resuelve con un decreto, digamos, cuando tú digas la regla mágica para aplicar en cuarentena es esta y con eso yo, de alguna manera, como autoridad, me lavo las manos, pongo la regla y simplemente fiscalizo. Esto es más complejo que eso. Requiere liderar y requiere un plan. No necesariamente un decreto administrativo, sino un plan donde tú diseñas lo que quieres hacer y vas y dialogas con los actores para que lo ejecuten. Ahora, a propósito de un plan y de liderar, ¿qué les ha parecido a ustedes la llegada del nuevo ministro? ¿Han notado ya cambios concretos respecto a en lo la que llegada anterior? del ministro de Salud, dices tú. Sí, Eh, yo y creo del que ha sido plan, positivo. de la estrategia en general. Sí, lo que ha ocurrido, al menos en términos de la disponibilidad de datos y de la manera de comunicarse con la ciudadanía, yo creo que ha habido un progreso. Hoy día accedemos a más datos que los que accedíamos antes. Eh, los cambios de criterio se han hecho de la manera razonable, esto es manteniendo las series de tiempo para los distintos criterios, de tal manera que tú puedas seguir contando peras con peras y manzanas con manzanas en distintos momentos. Y creo que se ha hecho un esfuerzo por comunicar las cosas mejor. Em, entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno. Ahora, eh, el problema hoy en día, el principal problema en la región metropolitana es la movilidad y por lo tanto eso te lleva a tomar medidas de cuarentena correctas. Lógicamente eso no depende solamente del Ministerio de Salud, sino que también depende de otro ministerio y ahí yo creo que efectivamente estamos al debe como sociedad. Nuestra cuarentena no ha sido efectiva.
y lo podemos hacer mucho mejor, claramente. Ahora, en las últimas semanas ustedes han tenido una participación bien relevante y bien mediática también, por un lado respecto a la forma en cómo se estaban contando los fallecidos, y por otro lado en otro tipo de propuestas que podemos seguir abordando, pero en ese punto, ¿les parece razonable la forma en cómo se están entregando los datos y cómo se cuentan los fallecidos hoy? ¿Es confiable, más transparente de lo que teníamos antes y aceptable? Sí, sí, es más confiable, es más transparente y los cambios de criterio se han hecho manteniendo igual las series de tiempo anteriores, lo que te permite hacer evaluaciones. De hecho, ayer nosotros actualizamos nuestro informe anterior con una perspectiva un poco distinta. Tratamos de agregar la idea de que, como tuvimos acceso a las causas de fallecimiento, también pudimos observar que durante en los meses de abril y mayo había otras causas de muerte que se habían reducido significativamente pero que es posible que tengan un efecto si es que se bajaran las medidas de restricción de movilidad. En particular, nosotros lo que observamos que la muerte por otras causas respiratorias había sido cercana a un 70, o sea, mayor a un 70%, o sea, mayor a un 70% de lo que normalmente, los decesos que normalmente hubieran ocurrido por otras causas respiratorias. Y cuando consultamos con epidemiólogos, como siempre lo hacemos, no, la posible explicación de eso es que hay otros virus respiratorios que están circulando menos porque la gente se está quedando más en su casa, como el virus sincicial, y la campaña de influenza también habría sido mucho más de mayor alcance que en otros momentos. Esto es súper importante porque a la hora de pensar en reponer las clases, hay que pensar en esto. Porque si tú piensas en algunos meses más en reponer las clases, eso va a significar, y lo haces mientras todavía el clima facilita la propagación de otras enfermedades respiratorias, va a ser una causa adicional para estresar el sistema. Entonces, pero bueno, eso es para, digamos, responder tu pregunta, hay mejores datos y eso de hecho nos ha permitido actualizar el informe que hicimos inicialmente, considerando causas de muerte. Han sido más considerados, tanto ustedes como otros científicos, se criticaba mucho que el ministro anterior tomaba las decisiones muy solo o sin escuchar quizás los consejos de los expertos. ¿Ha cambiado eso también en la última semana? Yo diría que la decisión de la manera de contar los fallecidos ha sido distinta. Y la decisión de cómo publicar los datos y el tipo de transparencia que se ha dado ha sido distinta. En otras medidas sanitarias no te podría decir porque es muy pronto. La autoridad sanitaria toma un montón de decisiones sobre cuándo la ciudad entra en cuarentena, qué tipo de cuarentena aplican, y en esas cosas todavía todavía hay que esperar un tiempo, y lo que sí yo te puedo decir es que en el caso de Santiago, el nivel de intensidad de la cuarentena no es el correcto, o sea, no es el óptimo. Todavía faltaría un poco ahí, en ese sentido. Porque se han ido agregando incluso más comunas. Un bastante, porque tienes que tener en cuenta, el lunes salió un estudio que mostraba que la reducción de movilidad en la ciudad de Santiago sería de menos un 35% respecto de la línea base. La expectativa cuando se puso la cuarentena era un 70%, o sea, es menos de la mitad, o sea, es la mitad o menos del objetivo que querían lograr, entonces no es que falte poco, falta mucho. Ahora, pensando en esta necesidad de quizá cambiar estrategias y considerar más actores, ¿qué le parece la propuesta de oposición y de algunos científicos de esta idea de cogobernanza de la pandemia y que sean en el fondo todos cogobernando quienes tomen las decisiones y no solo el gobierno? Yo creo, mira, lo que uno observa en otros países que han tenido experiencias que uno quisiera seguir, es que los órganos que tomaban las decisiones respecto de la epidemia tenían dos características. Uno, no estaban particularmente vinculados al gobierno que ejercía el poder, sino que tenían un alcance horizontal mucho mayor. Tenían gente de otros sectores políticos, pero también tenían mucha gente de la sociedad civil, de organizaciones sociales de base, en fin, de distintas partes que permitían tener otras perspectivas.
Y por otro lado también permitían que tuviera otra legitimidad las decisiones, que no solamente dependan de la persona que, o sea, que no solamente dependan del ministro de Salud, sino que dependan de un organismo colectivo más robusto en ese sentido. Y por otro lado, la segunda característica es que son multidisciplinarios. No hay solamente personas, ciertamente hay gente digamos, del mundo de la salud, epidemiólogos, salubristas, pero también hay antropólogos, también hay sociólogos, también hay cientistas de datos, también hay economistas, son equipos de personas que te permiten enriquecer tu proceso de toma de decisiones. Así que yo creo, o sea, desde esa perspectiva, me parece que sería mucho mejor un equipo más plural disciplinariamente y horizontal en términos de su alcance a los distintos espacios de la sociedad civil. Finalmente, y creo que esto es súper relevante, sobre todo para la opinión pública, ¿cómo creen que deberían hacerse las comparaciones con otros países? ¿Son nuestras cifras comparables o cuál es el indicador que deberíamos mirar? Porque en realidad son todos distintos, entonces muchas veces nos quedamos con los contagiados, pero depende del nivel de testeo, o con los fallecidos, pero depende de cómo se contabilicen también. ¿Cuáles deberían ser las formas en que podamos comparar peras con peras en el fondo para ver cómo vamos con otros países? Es difícil por lo que mencionas tú. Por un lado, una epidemia no depende en su fase inicial de límites geográficos. Entonces, por un lado, o sea, corregir por población no es enteramente correcto, pero por otro lado, los países más grandes pueden tener más focos simultáneos de epidemias, por lo tanto, también tiene sentido corregir por población. No todos los países tienen la misma capacidad de testeo ni el mismo tipo de test. Hay lugares donde no se está testeando solamente con PCR, como lo hacemos nosotros, sino que ocupan, bueno, los test de anticuerpos se ocupan todavía menos, pero digamos, diagnostican, un médico diagnostica simplemente a partir de los síntomas. Entonces, entonces tampoco, esa parte tampoco es particularmente, o sea, también hace más difícil la comparación. Hay países que empezaron con esta enfermedad en invierno, hay países que empezaron con esta enfermedad en verano, entonces todo eso hace difícil. Nuestra aproximación, en nuestros informes al menos, es tratar de visualizar todas las parámetros de comparación que son razonables o que tienen cierto valor metodológico. Pues siempre, yo desconfío de las personas que ven un solo índice, porque si tú miras un solo índice, puede ser justo que ese te convenga, pero en el otro mire al revés. Entonces, hay que tratar de, y yo sé que cuesta más y que la gente al final quiere certeza y quiere un solo número, mira, háblame de una sola cosa, pero no es tan fácil. Pero tendremos entonces que aprender a convivir con la falta de certeza, porque ese análisis finalmente quizás lo vamos a tener una vez que pase la pandemia y no ahora durante. O sea, yo creo que, mira, yo te diría más. De hecho, creo que uno de los efectos como de largo plazo que va a tener esta epidemia es cómo nos aproximamos a un poco la ciencia y en general a los números y a las cantidades. Porque cuando uno tiene las cosas con tiempo y alcanza a armar de una manera intelectualmente honesta un argumento, normalmente solo comunica un número o una certeza. Cuando tienes que hacerlo con esta velocidad de responder a la contingencia, lo que uno comunica al final son rangos de números, grupos de criterios, y va a ver que la gente va a tener que saber convivir porque los problemas complejos son así. No se pueden resumir a un solo número, un solo criterio, un parámetro de comparación. Normalmente hay un grupo de cosas que hay que considerar y un rango de valores posibles que hay que considerar que tiene un mejor escenario, un peor escenario. Y yo creo que lo que nos muestra esta crisis es que las autoridades que son capaces de comunicar honestamente rangos y comunicar honestamente que dentro de esa incerteza y dentro de esa complejidad del problema están adoptando la estrategia A, B o C, son mejores que aquellos que ofrecen la falsa certeza de una sola solución. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Diego, que tengas un muy buen día. Chao, que estén muy bien. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.